Entonces, si f es continuo en AB, entonces f es integrable en AB. En AB. De hecho, puede ser discontinuo también en un número finito de puntos. También va a ser integrable, ¿eh? Pero vamos a trabajar en general con funciones continuas. Entonces, ¿qué propiedades tiene la integral? Propiedades. Antes de calcular eso, ¿no? Algunas propiedades. Propiedades. Tengo que ir a la próxima página. Ya, vamos a ir a la próxima página. Bueno, por ejemplo, ya, vamos, ¿eh? Primera propiedad. Si uno integra una integral desde un número desde A a A, por ejemplo, al mismo punto, necesariamente la integral vale 0. Si uno piensa en el área bajo una curva, entonces estoy integrando desde A a A, no tengo restando, digamos, ¿eh? Entonces vale 0. ¿Qué otra propiedad tienen las integrales? Por ejemplo, si uno quiere integrar de B a A, de f de x de x, uno puede intercambiar la integración, pero cambiaría el signo, ¿eh? Es menos la integral de A hasta B de f de x de x. Ya, esa es otra propiedad. Tercera. Si uno integra desde A hasta B de f de x de x, eso es lo mismo que integrar desde un A hasta un C, hasta un numerito C, ¿eh? De f de x de x, más una integral de un C hasta un punto B. Claro, si uno lo mira como área bajo la curva, interpretando la segunda propiedad, entonces si tu función fuera esta, ahí, entonces aquí está el A, ese es el A, y este es el B. Entonces el área total de el área bajo la curva, que estaría dada por esta integral de A hasta B, es lo mismo que tú integras de A hasta un puntito, por ejemplo, y ahí está un C, calculas esa área, la integral de A hasta C, estás calculando ese pedazo de área, y después la integral de C hasta B, que estás calculando el otro pedacito de área. Entonces el área total va a ser la suma de cada uno de estos pedacitos de área. Entonces tiene sentido la propiedad 3, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué otra propiedad podemos dar aquí? Por ejemplo, 4. Si la función fuera positiva, si f de x fuera positiva, evidentemente que tu integral también es positiva, ¿no? Para cada x en el intervalo dado. Entonces tu integral es positiva también. La integral de... Entonces... La integral de A hasta B de tu función f de x también es positiva. Necesariamente. Ahora, más aún, si tengo dos funciones que son integrables, más aún. Si f de x es menor o igual a una g de x, para cada x en el intervalo dado, en AB, entonces la integral de la izquierda menor a la integral del lado derecho. Entonces,
La integral del lado izquierdo. Ambas integrales, sí, ambas que sean integrables. La integral del lado izquierdo tendrá que ser menor o igual a la integral del lado derecho. De aquí. Las propiedades de la integral. Hay más propiedades, pero vamos a calcular alguna integral usando las sumas de Riemann. Más propiedades. 5, por ejemplo. O más propiedades. Más propiedades. Si f y g fueran derivables, vamos a colocar aquí 5. Si no derivables, si f y g son integrables, en un intervalo, en AB. Entonces, primero, si tengo la integral de A hasta B de una constante, cualquier constante, una constante K por una función f de x de x, la constante sale fuera del integrando. Es parecida a la integral indefinida. La constante K sale fuera del integrando. Y segundo, la integral de una suma o una resta es la suma o la resta de las integrales. Por ejemplo, tiene f de x más menos g de x de x. Entonces, ¿qué me va a dar? La integral de A hasta B de la función f de x más menos la integral de A hasta B de la función g. Es parecida a la integral indefinida. La propiedad de la integral. Eso es. Aquí K es constante. ¿Eh? Hay que decir ahí que K es una constante. Bien. Vamos a seguir la otra página. Estoy leyendo el chat. Voy a ver esto. ¿Eh? Lo que me envía Emerson. Voy a leerlo ya. No lo leí el correo. Ok. Bueno, necesito la próxima página. Bien, mira, vamos a calcular algunas integrales, pero para eso necesito lo siguiente. Necesito otras propiedades más, o unas observaciones. Bueno, ¿se puede probar? Se puede probar. Lo siguiente, primero. Cuando tengo una suma, por ejemplo, con i variando de 1 a n, y tengo una constante que no depende de i, ¿sí? Una constante c nomás, no depende de i, eso debería ser, porque eso significa que el c se asume n veces, c más c más c, pero n veces. Por lo tanto, este me da n por c, que no depende de i. Eso primero. Segundo, uno podría probar, que lo vamos a necesitar,
que la suma de los primeros números naturales se suma de i variando de 1 a n, de los i's, uno puede probar. ¿Qué es lo que es esto en realidad? Cuando el i vale 1 es 1. Cuando el i vale 2 es 2. Cuando el i vale 3 es 3. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar más 3, por ejemplo. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta llegar a n. Si tú sumas los primeros n números naturales, es lo mismo que escribir n por n más 1 medio. Es una formulita. Y eso vale cualesquiera sea n natural. ¿Ya? Son iguales. Por ejemplo, si tú quieres sumar la suma de los primeros 3 naturales, con i valiendo de 1 a 3, de los i's, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, cuando el i vale 1 es 1. Cuando el i vale 2, voy a tener 2. Cuando el i vale 3, voy a tener 3. Si tú haces la cuenta, 3, 4, 5, 6. Pero justamente esto es lo mismo que escribir el n, que es 3, por el n más 1, que sería 4, medio. Y así sucesivamente. Es lo mismo, ¿no? 4 por 3 son 12, 12 dividido por 2 es 6. O sea, se verifica siempre. Si el n fuera 4, 8, etc. Se puede probar. 3. También uno podría probar que la suma, con i variando de 1 a n, de la suma de los i cuadrados, por ejemplo. O sea, la suma, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser 1 al cuadrado, qué sé yo, más el i vale 2, 2 al cuadrado, etc. Cuando el i vale n, n cuadrado. Entonces uno puede demostrar que esta sumita que aparece ahí es lo mismo que sumar n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto dividido por 6. Es la suma de los primeros n naturales al cuadrado. También, por ejemplo, la suma de los cubos, la n de i cubo, se lo voy a dar inmediatamente. Eso es n cuadrado por n más 1 al cuadrado. Todo esto dividido por 4. También se puede probar. Esto es cualesquiera sea el NNM. Y aquí también. Todo, cualesquiera sea el NNM. Bueno, si uno acepta esas propiedades, yo quiero... Vamos a calcular una integral. No, tomando una partición regular. Por ejemplo, a ver, un ejercicio. A ver, pensemos una función que sea fácil, sea f de x o f, que va del intervalo 0, 1 en R, definida por la función, la línea recta, la diagonal. Esto se pide aquí encontrar la integral desde 0 a 1, por ejemplo, del x de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos eso? Dios mío. Ya, ¿cómo calculamos? O sea, yo lo que quiero en realidad, si ustedes se dan cuenta aquí, quiero calcular la función en la línea recta.
es la diagonal. Entonces este eje X, este eje Y. Entonces aquí tengo la diagonal y igual a X. Esa. Entonces tercero y este el 1. Esa es la función y igual f de X igual a X. Entonces lo que queremos finalmente es calcular el área bajo la curva. O sea, el área de este triángulo. Eso es lo que quiero calcular. Pero lo que necesito aquí es buscar sumas de rima. Bueno, como la función es continua, esa integral existe. ¿Eh? Porque toda función continua es integrable, según este teorema que tenemos aquí. ¿Dónde está el teorema? Este. Si f es continua, en la b, entonces f es integral en la b. Entonces vamos a usar ese teorema. Ya, necesito la próxima página y vamos a usar estas propiedades, estas que están aquí, el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 3 yo creo. Entonces para ello, para poder calcular esta integral, necesito tomar una partición. Porque ¿cómo se define la integral? Lo único que tenemos aquí está, mira, que esta integral que está aquí, el L, que es la integral de a hasta b de f de x de x, va a ser el límite de esta partición. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar una partición del intervalo AB, en este caso, el intervalo 0, 1, una partición de ese intervalo, cuya norma de esa partición tiende a 0, o sea, una partición regular. Entonces, vamos a hacer la solución. Espera un rato, ¿eh? Ya. Entonces vamos a tomar una partición del intervalo 0, 1. Una que tiende a 0, una partición que tiende a 0 en su norma. Entonces vamos a tomar una partición regular. Ya vamos a resolverlo, ¿no? Primero hay que decir solución. ¿Dije la solución? No. Ahí está la solución, sí. Entonces, como f es continua, primero que nada, como f es continua, porque la identidad en 0, 1, en todo R en realidad es continua, en particular entre 0 y 1. Entonces f es integrable. Entonces f es integrable. En un intervalo dado. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, esta integral entre 0 y 1 de f de x de x existe. Existe. Bien, tomemos una partición, entonces, tomemos una partición. Llámale P así, P. X0, qué sé yo, X1. Xn, una partición regular. Porque sabemos que existe esa integral cualquiera sea la partición que tiende a 0. Entonces tenemos una partición regular de 0, 1, tal que la norma tiende a 0.
la norma de esta partición tiende a 0. Ya, eso es lo que vamos a hacer con la partición regular. En tal caso, entonces, cuando es regular, voy a escribirlo aquí. Cuando es regular, yo se los di en la clase pasada. Cuando tengo una partición regular, por ejemplo, el intervalo AB, hay un intervalo AB, que era una partición regular. Entonces el delta X siempre va a ser así. B menos A dividido por N. Eso significa regular. Y el X sub I va a ser igual a A más I por delta X. Con I variando desde 0 a N. 0, 1 a N. Entonces, cuando me refiero a una partición regular del intervalo AB, me refiero a esto. Esto que está ahí, esto lo había dado ya. Entonces, en tal caso, aquí voy a escribir delta X. ¿Qué es lo que va a hacer? Delta X. Bueno, B menos A dividido por N. En este caso, 1 menos 0 dividido por N. O si tú quieres, 1 partido por N. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Como cuando el N es grande, el delta X es pequeño. Por lo tanto, la partición D tendrá a 0. Y el otro, el X sub I, ¿qué es lo que va a hacer el X sub I? Bueno, el A, ahí está, el A, pero el A vale 0. Voy a escribir 0 aquí. Más I por delta X. O sea que lo que va a ser, como el delta X es 1 partido por N, simplemente es I partido por N. Eso va a ser el X sub I. Donde el índice varía de dónde hasta dónde. Bueno, varía desde 0, 1, hasta N. Ok. Por lo tanto, la integral del 0 a 1 de tu función f de x va a ser igual a un límite, ¿no? Un límite. Cuando la norma de la partición tiende a 0 o cuando n es grande de una suma con i variando de 1 a n de f sub i por delta x sub i. Esa es la definición de integral. O sea, ¿y dónde C sub i? Voy a escribir aquí, ¿dónde C sub i? O más arribita todavía. Más arribita. Donde C sub i es un número arbitrario. Es un número arbitrario en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Arbitrario. Uno lo elige. Entonces, podemos tomar suma superior porque la función es esta, mira, aquí la función es esta. Ahí. Eje X, eje Y. Tiene la diagonal ahí. Segundo que fuera esa. No está hecho escala. 0, 1 aquí. Entonces por aquí voy a colocar en azul. Para que se den cuenta. Por aquí voy a tener un x sub i menos 1.
por aquí x sub i. Y uno podría tomar suma superior o suma inferior. Por ejemplo, vamos a tomar suma superior. Entonces calculamos esa longitud de ese rectángulo. Si uno toma suma superior. Entonces vamos a calcular el área de ese rectángulo. Entonces, el c sub i es arbitrario. Como la función es creciente, el c sub i podemos elegirlo como c sub i, x sub i. Porque es arbitrario, como quiera uno lo define. Aquí lo definimos como suma superior. Pero podría tomarlo como suma inferior también. Entonces, c sub i es este valor, ¿no? Bueno, aquí lo voy a elegirlo tal cual, ¿no? Voy a elegir como c sub i va a ser igual a x sub i. Vamos a repetir, es arbitrario. Vamos a tomar suma superior en realidad, ¿no? Entonces, c sub i es un número arbitrario en ese intervalo, cualquiera. Entonces, eligiendo, tengo que seguir, ¿eh? Vamos a seguir la próxima página. Lo espero un ratito. Entonces vamos a elegir c sub i igual a x sub i. Acuérdate que lo que es x sub i, ¿eh? El x sub i está dado aquí. El x sub i que está aquí, como regular, es justamente lo que está aquí, y partido por n. Y el ci lo vamos a elegir como xi. Sigamos, chiquillos. Entonces, eligiendo entonces, usted lo hace como quiera. Eligiendo c sub i como el extremo derecho del intervalo, que es i partido por n, con i variando 1 en adelante, ¿sí? Desde 0 debería ser. ¿Sí? Con i variando desde 1 en adelante, 1, 2 hasta n. Se tiene que la integral entre 0 y 1 de tu función era un límite. Cuando n es grande, tienes una sumatoria con i variando de 1 a n. Y aquí tú tienes f en c sub i, pero c sub i es x sub i, o sea, i partido por n. Y después está el delta x, pero el delta x es 1 partido por n. ¿Ah? Mira, veámoslo atrás. Veámoslo atrás. Entonces, aquí es lo que estoy haciendo. Ese delta x, ese va a ser delta x sub i si tú quieres, lo mismo. Delta x sub i. Es 1 partido por n, entonces en vez de colocar delta x sub i, coloco 1 partido por n. Y en vez de colocar c sub i ahí, escribo lo que valga c sub i. Dije que c sub i era i partido por n. F de i partido por n. Acuérdate que la f de x vale x, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Acuérdate que la f de x vale x. F de x vale x. Entonces, esto va a ser el límite. Cuando n es grande, de la sumita. Con i variando de 1 a n.
Dfc sub i es, bueno, un i partido por n por 1 partido por n. Entonces va a ser el límite cuando n es grande. Y me da 1 partido por n cuadrado. Puedo sacarlo fuera de la suma porque es una constante. Por la suma de los i's. La suma de los i's. Pero uno sabe cuánto va la suma de los i's. ¿Cuánto va la suma de los i's? Entonces va a ser el límite. Cuando n tiende al infinito. 1 partido por n cuadrado. Bueno, la suma de los i's es n por n más 1 según la observación que habíamos dado. La suma de los i's, ahí está, mira. Es n por n más 1. Parece que me falta un 2 ahí. N más por n más 1 medio, creo. A ver si es verdad. Ahí tengo la suma de los i's. Me faltó algo. Es la suma de los i's, tú miras esto que está aquí. La suma de i variando de 1 a n, de i variando desde 1 a n de los i's, es n por n más 1 medio. Si tuviera i cuadrado, tendría que elegir esa fórmula. Si tuviera i cubo, tendría que elegir esa fórmula. Entonces, n por n más 1 medio, ¿eh? Me he equivocado yo. Disculpa. Este hay que dividirlo por 2. Entonces, hay que ver qué pasa cuando el n es grande. Entonces, esto va a ser un medio. Puedo sacar afuera el índice, el un medio, el límite. Cuando n es grande. ¿Y qué aparece aquí? Se cancelan estos n con ese 2. Es n más 1 dividido por n. Si no me equivoco, si tú sacas la cuenta aquí. Se cancela el n, me queda un n abajo y n más 1 medio. Está bien. Entonces lo podemos escribir así, esto, 1 medio. Y aquí escribimos paréntesis, el límite. Cuando n es grande, n dividido por n es 1. 1 partido por n. Entonces, cuando el n es grande, el 1 partido por n va a 0. 1 partido por n iría a 0 cuando n es grande. Ya, debería tender a 0 cuando n es grande, por lo tanto debería tender, como este tiende a 0, eso va a tender a 1. Y entonces me daría 1 medio. Por lo tanto, tu integral que andaba buscándola, de 0 a 1, de x, justamente te da 1 medio. ¿Qué lo podemos calcular? Ahora, si usted lo interpreta geométricamente, claro, si usted lo ve geométricamente, lo que estábamos viendo delante, queríamos calcular el área bajo la curva. Como aquí tiene una línea recta igual a x, entonces la base, este es un triángulo rectángulo. Este es 0, 1, y arriba te queda 1 porque la recta es igual a x. Entonces la altura de aquí a aquí vale 1. Y la base también vale 1. Entonces cuando uno calcula el área de un triángulo, usted sabe que es un medio de la base por la altura. O sea, un medio de la base sería 1, y la altura también sería 1. Entonces, efectivamente, si uno lo mira como geometría euclidiana, el área de este rectángulo, de este triángulo, vale 1 medio. Es 1 medio de la base por la altura. Y justamente el resultado que teníamos aquí. Ahora, esta
esto se pudo hacer porque la función es relativamente simple. Entonces el integral vale 1/2. El área bajo la curva ahí vale 1/2. Pero para poder hacerla hay que hacer suma de Riemann. Necesitamos un teorema que me permita calcular integrales. Y ese teorema se llama teorema de valor medio, ¿no? Pero le voy a dejar el ejercicio lo siguiente. Ustedes que hagan lo mismo. Como ejercicio de tarea. Voy a esperar un ratito para que ustedes copien. Me preguntan cuándo el certamen 2. Todavía no lo hemos decidido, pero tengo que hacerlo. Pero el certamen 2, yo calculo que tengo que falta materia. ¿Estamos a cuánto? Estamos a 25 apenas. La otra semana seguramente no va a estar. Yo creo que va a ser la segunda semana de junio, ¿eh? Pero yo tengo que verlo todavía. Supongo que va a ser la segunda semana de junio. Pero yo solo voy a indicárselo. Tengo que sacar las cuentas. Ya ahí tenemos un integral usando sumas de Riemann. Ahora, le puedo dar un ejercicio, hacer lo mismo. Para lo siguiente. Necesito otra página. Entonces, como tarea. Hacer lo mismo, idem. Lo mismo anterior. Para la función y igual a f de x, que es una parábola. Yo lo tengo hecho acá, ¿eh? Es 4 menos x cuadrado. Pero ahora el x está variando entre 1 y 4. Está variando entre 1 y 2, perdón. Cuando el x vale 1. Entre 1 y 2. Hagan exactamente lo mismo. Quedaría. Entonces, claro, la única manera que tenemos para evaluar integrales es usando sumas de Riemann. Pero hay un teorema, se lo voy a llevar inmediatamente, que me permite evaluar integrales. Aquí usando sumas de Riemann, ¿ya? Sumas de Riemann. Como el ejercicio anterior de Riemann. Entonces, este teorema se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice, si f es una función continua, si f es continua, en un intervalo AB, en AB, entonces f es integrable. No, f es integral. Vamos a suponer que es continua. Si es una función continua en AB, y f mayúscula es cualquier antiderivada
df minúscula, df, en ese intervalo, en AB. Bueno, cuando uno dice que A en derivada significa esto, ¿no? Es decir, f' mayúscula de x es f minúscula para cada x en AB. Eso significa que sea antiderivada. Entonces, si f es mayúsculo que es antiderivada de f en AB, entonces uno podría calcular la integral. Obviamente uno no usaría sumas de rima, usaríamos este teorema, la integral de A hasta B de f de x es simplemente la evaluación de la f en B menos la evaluación de la f en A. Y como notación, vamos a escribir aquí, notación. Ese f de B, vamos a escribir así, el f de x, y tú colocas una franjita aquí entre A y B, va a significar el lado derecho. Eso significa, por definición, vamos a colocar dos puntitos aquí, por definición, es f de B menos f de A. ¿Ya? Por lo tanto, tu integral se calcula así. Uno lo anota así, ¿no? La integral desde A hasta B de f de x de x. Tú calculas la antiderivada y lo evalúas en los extremos. Coloca así nomás, aquí entre A y B. Pero eso que está ahí significa esto que está acá, ¿no? Eso que está ahí. Eso dice. Oh. Sí, voy a subir, no estoy leyendo el chat, voy a subir casi todas las clases, lo vamos a hacer las clases que me faltan, para que la repasen. Mira, por ejemplo, tan simple como eso. Obviamente cuando uno calcula una primitiva, otra observación, una observación. En realidad, esta f de x es cualquier antiderivada. Ahí está la f de x, ahí. F de x mayúscula es la integral de f de x de x. Es lo mismo, ¿no? O sea, la f mayúscula corresponde a la integral indefinida. Indefinida. Sin límite de integración es indefinida. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál será la integral 1? La integral entre 0 y 1, de la que ya hemos calculado antes. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, calcular la función. Aquí el f de x vale x, entonces tú calculas esta solución. Como es continua, la función es integrable. Entonces, calculas tú, voy a hacerlo rapidito, mira. O sea, lo primero que tienes que calcular es solución. Tú lo que tienes que calcular es la f mayúscula, esa. Entonces tú vas a calcular la integral indefinida. ¿Cuál es la integral indefinida de la x de x? ¿Cuál es la integral de esa? Bueno, x cuadrado medio, todos lo conocen, x cuadrado medio más una constante. Entonces tú colocas la constante siempre igual a 0 nomás, porque aquí es cualquier antiderivada. Por lo tanto, tu integral que tú tienes aquí, entre 0 y 1, tú escribes cualquier antiderivada, o sea, coloca x cuadrado medio y lo evalúas en los extremos. Tú colocas aquí entre 0 y 1. ¿Pero qué significa eso? Ahí viste. F de x evaluado entre A y B, lo evalúo en los extremos. Hago la recta así, evaluando los extremos. Entonces, si lo evalúa el extremo, cuando el x vale 1, te da 1, un medio. Y cuando lo evalúa, si lo evalúa en 0, te da 0. O sea, la respuesta es un medio. Fíjate que es fácil de calcularla. Y nada más.
Y punto. Por eso es que nosotros hemos gastado mucho tiempo, bastante tiempo para calcular ese tipo de integral, todos los métodos de integración, porque también van a permitir calcular integrales indefinidas. Perdón, integral definida. Fíjate que lo que hicimos en la clase, lo que hicimos en el ejercicio anterior, la integral entre 0 y 1 de x te da un medio, así de rápido. Fíjate lo que hicimos antes, para calcular que la valía un medio. Sumas de rima, unas pilas de cuestiones. Está. Acuérdate que queríamos calcular esta integral. La integral de la función, ¿cuál era? Ahí está. Yo quería calcular la integral entre 0 y 1 de x. Ahora ya sé, por el tema de los medios, que simplemente es lo que hicimos aquí, ¿no? Mira que sale fácil. Si no tuviera este teorema, tendría que pasar por sumas de rima. Tendríamos que hacer todo esto que está acá. Tomando una partición que tienda a 0, generalmente regular, etcétera, 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 eligiendo un C sub I dentro del intervalo, etcétera. Mira todo lo que tenemos. Calculamos un límite. Toda una media vuelta para hacer calcular que la integral vale un medio. Ahora, con este teorema, por eso se llama teorema fundamental del cálculo. La cosa es rapidísima. Súper rápida. Ahora, el ejercicio que yo les di, quiere calcular la integral entre 1 y 2 de la función 4 menos x cuadrado, pero aquí dice claramente usando sumas de rima. Si yo no quisiera usar sumas de rima, el resultado que ustedes van a obtener en la tarea, ¿cuál va a ser? Bueno, si ustedes miran, ejercicio 2, ¿cuál es la integral entre 1 y 2 de 4 menos x cuadrado de x? Bueno, tú en la práctica lo haces inmediatamente aquí. Porque tú lo que estás haciendo es calcular esta integral, pues, 4 menos x cuadrado de x. Tú sabes cuánto vale eso. Entonces lo haces inmediatamente. Es 4x menos x cubo tercio. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Tienes tu antiderivada o integral indefinida y lo evalúas en los extremos. Evalúas entre 1 y 2. Y sacas la cuenta. A ver cuánto será. Cuando el x2 es 4 por 2 son 8. Cuando x2, 8 tercios. Después dice menos. Evalúa en el límite inferior, ahí, en 1. Cuando el x vale 1, tendría que ser 4 menos 1 tercio. Y ahí tendría el resultado. O sea, este sería cuánto, ¿no? 8 menos 8 tercios. Menos 4 más 1 tercio. 8 menos 4 es 4. Y lo otro me daría menos 7 tercios, ¿no? Si no me equivoco. Claro, porque sería... Y eso, 4 por 3 son 12. 12 menos 7, 5. 5 tercios. Ese es el resultado. 4 por 12 menos 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, sí, 12. Ahora, si tú quieres ver una interpretación geométrica de eso, y aquí vamos a quedar porque nos queda más tiempo. Te va a dar una interpretación geométrica. Tú tienes la parábola, esa parábola, 4 menos x cuadrado. Vas a escribir en rojo. Bueno, 4 menos x cuadrado va a ser una cosa así, ¿eh? Algo así. Pero una parábola. Ahí. Cuando el x vale 0, porque tengo que graficar esta. Cuando el x es 0 y vale 4, ese es 4 arriba, ¿no? ¿Y dónde se hace 0? Este es menos 2 y 2. Este es menos 2 y este es 2. Perdón. Este es menos 2 y este es 2. Ese es 2. Pero estás integrando entre 1 y 2. El 1 podría estar aquí está en la mitad. Entonces lo que tú estás haciendo, calculando ese pedazo de área, ese cachito que estoy achurando, llámale tú a eso R, esa región R, va a corresponder al área bajo la curva, área de la región R, entonces,
es 5 tercios, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos la próxima clase, ¿eh? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos una hora de clase. Ok, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.